8:26 y por fin, después de 3 años aquí en este programa, pude lograr bautizar a Julio Alberto. Llegó la sangre nueva de Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el programa más influyente de los fines de semana, El Sol de los Sábados. Señores, decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia se repite 2 veces, una vez como comedia y otra como tragedia. Muchos analistas han invertido la frase y dicen que la historia se repite 2 veces, una vez como tragedia y otra como comedia. Pero esa reflexión, tragicomedia, que aunque no tiene un sustento científico, siempre debe tenerse presente a la hora de analizar los acontecimientos históricos, porque encierra una inmensa sabiduría. Hace 25 años, en el año 1994, con 88 años de edad, el doctor Joaquín Balaguer se impuso en las elecciones de ese momento. Se impuso frente a un doctor José Francisco Peña Gómez y a un Juan Bosch que sacó apenas un 13%. Sin embargo, a raíz de constantes manifestaciones y denuncias de fraudes, el doctor Joaquín Balaguer y la República Dominicana se vio inmersa en una crisis política que obligó a Balaguer, entre otras cosas, a firmar un pacto por la democracia, en la cual recortó su periodo presidencial a 2 años. Hubo un cambio en las reglas de juego porque se estableció que para ganar en la primera vuelta era necesario el 50+1, entre otras cosas. Y esto provocó un nuevo escenario político. ¿Por qué? Porque se convocaron elecciones para el año 1996. Y en esas elecciones el PLD llevó como candidato a Leonel Fernández. Estamos hablando hace 23 años. Y Leonel se presentaba como el nuevo camino. El doctor José Francisco Peña Gómez, por el PRD, presentaba su proyecto político como Primero la Gente. Y el debate que se daba en este contexto de la historia política dominicana contemporánea es interesante, porque Leonel calificaba a sus adversarios como fósiles. Leonel decía que el doctor José Francisco Peña Gómez era un fósil, y el doctor José Francisco Peña Gómez calificaba a Leonel como un pollito, como un inexperto, como un pichón. Decían que era un muchachito. De hecho, Peña Gómez en una ocasión decía que él no iba a debatir con Leonel porque él no debate con Peso Pluma. Pero a Leonel lo bautizaron como un pollito. Y hoy, en ese momento se vivió la comedia, ¿verdad? Porque el Partido de la Liberación Dominicana ganó las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo del doctor Joaquín Balaguer, que 2 variables provocaron la victoria del PLD en ese momento. Primero, el cambio de las reglas de juego, porque si no se adopta el 50+1, el PLD no ganaba las elecciones, porque era que Peña Gómez tenía una tasa de rechazo y que no podía superar la barrera del 50%. Ojo, cambio en las reglas de juego. Segundo, el apoyo del doctor José Francisco Balaguer, que aunque porque estaba inhabilitado, prefirió apoyar a un externo que apoyar a una persona de su propio partido, en este caso al doctor José Francisco Peña Gómez. Joaquín Balaguer, Julio. Sí, el doctor Tú dijiste José Francisco Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, hoy el escenario se reeditúa en la política dominicana. Un grupo minoritario del PLD califica de alitas cortas a los precandidatos del danielismo. Le dicen que son unos alitas cortas, unas personas que no vuelan y unas personas que no tienen condiciones de competir con el expresidente Leonel Fernández, porque ha sido presidente 3 veces, porque ha sido una persona invicta, entre otras cosas. Ahora, yo me pregunto, señores, en estos momentos, ¿quién es el fósil y quién representa la sangre nueva? Reformulo la pregunta. ¿Quién considera usted que es el fósil que representa lo viejo? ¿Y quién considera usted que puede encarnar la esperanza de cambio
a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Lógicamente que el fósil es quien gobernó ya 12 años este país, que aspira por una ambición de poder desmedida, que luego de modificar la Constitución para beneficiarse y poder reelegirse y volver eternamente, aspira a un cuarto mandato. Y, por supuesto, la sangre nueva y el cambio lo representa la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el desafío de imponerse en las primarias del 6 de octubre. Y también vamos a extraer esas dos variables del escenario del 1996 para nosotros aplicarlas en este momento actual. Primero, hubo un cambio en las reglas de juego con las primarias abiertas. En el 6 de octubre, todo aquel que desee votar en la convención del PLD, en las primarias del PLD, lo podrá hacer. Todo aquel que no esté inscrito en el padrón de otro partido puede ir a votar. Esa es una variable que se está subestimando y que no se le está prestando atención, que yo creo que expresada en la aspiración de cambio de la sociedad se va a expresar en las primarias del PLD. Otra variable del 1996 que se aplica ahora: un presidente que está inhabilitado, que se siente ofendido por la campaña sucia e implacable que la minoría del PLD ha hecho contra su persona, contra su legado y contra su gobierno. Entonces, esos factores están latentes hoy en día y ha sido el propio presidente Danilo Medina que se ha decantado por la sangre nueva. Y fíjense cómo han florecido aspirantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, aspirantes que están siendo subestimados porque, reitero, se les ha calificado o se les ha bautizado por un grupo minoritario del Partido de la Liberación Dominicana como alitas cortas. Sin embargo, la gente que ve las posiciones de los políticos sabe que no hace muchos años decía el expresidente Leonel Fernández que él y Danilo harían del PLD una fábrica de presidentes, aludiendo a que hay muchos compañeros en el PLD meritorios con condiciones para aspirar a la presidencia de la República y que ellos, una vez agoten su liderazgo, entonces le darán el paso a esas nuevas generaciones. El presidente Danilo Medina lo ha hecho al declinar de aspirar a un tercer mandato, y él mismo reconoció que ante la insistencia de algunos empresarios ponderó la posibilidad. Y yo creo que el tuit del secretario de Estado Mike Pompeo, donde felicita al presidente Danilo Medina y le envía un mensaje a los estadistas latinoamericanos a emular su ejemplo, brinda el principal factor que determinó que no se presentara ese proyecto de enmienda a la Constitución, el cual yo siempre hablé de habilitación política. Ahora, resulta que usted tiene a un fósil que aspira a gobernar un cuarto mandato, desdiciéndose completamente de lo que ha sido su discurso. En un contexto donde la sociedad está exigiendo transparencia, en un contexto donde la sociedad dominicana está cuestionando la politización de la justicia, en un contexto donde la gente tiene una gran esperanza y aspiración de cambio en la sociedad dominicana. Y hubo un ejemplo que yo puse recientemente que refleja esa esperanza de cambio de nuestro país, y fueron las elecciones del año 2016 en el Distrito Nacional, donde en un periodo de apenas 30 y pico de días, David Collado le ganó a Roberto Salcedo, que tenía 14 años siendo alcalde del Distrito Nacional, el invicto en el Distrito Nacional. Y con esto no estoy bajo ningún concepto tratando de menospreciar a don Roberto Salcedo, a quien le envío un caluroso abrazo. Pero desde el punto de vista político, la construcción del análisis, la realidad es que el factor que primó en esa victoria de David Collado fue la esperanza de cambio de la gente. Aquí, cuando usted iba a un restaurante, a un club, a un colmado, a una cafetería,
a un kiosco que se paraba en cualquier plaza de este país y hablaba con la gente te decía, estamos hartas de ver a la misma persona ahí. Nosotros vamos a votar por David Collado. Generó ilusión de cambio. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. O yo me pregunto, señores, pregúntese usted mismo, ¿a qué aspira o qué haría una persona en 4 años que no pudo hacer en 12 años? ¿Qué haría una persona en 4 años más que no ha podido hacer en 12 años en nuestro país? Entonces uno dice, bueno, pero parece que este país es una finca de una persona. No, y yo espero, y esto más que un deseo personal, porque a mí nadie me saca del camino del cambio, y lo digo claramente, porque yo creo en la sangre nueva, creo firmemente en la sangre nueva, y creo que el presidente Danilo Medina se consagró como estadista. Porque al margen del tema de la habilitación, porque eso es otro debate, el presidente Danilo Medina se ha constituido como el garante de esta nueva transición que va a vivir nuestro país. Y en ese sentido, el danilismo debe elegir un delfín. Dentro del delfín que elija el danilismo, para mí debe tener debe cumplir con las siguientes variables. Primero, debe ser una persona que sea miembro del comité político del PLD, por el tema del órgano jerárquico del partido. Segundo, debe ser una persona que se la haya jugado por el presidente Medina en esta coyuntura, que todos saben quiénes se la jugaron y quiénes no se la jugaron. En tercer lugar, debe ser una persona que tenga legitimidad orgánica a lo interno de la organización. Debe contar con legitimidad orgánica, con lo cual los PLDistas se sientan identificados. Y en cuarto lugar, por supuesto, siendo coherente con el discurso, tenemos que hablar de una persona que no haya sido presidente de la República. Yo creo, póngale el rostro que usted quiera, póngale el nombre que usted quiera, pero nosotros tenemos que transitar ese camino y trabajar día y noche, de madrugada, para derrotar el retroceso, la involución y el pasado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese sentido, yo quiero ponderar una propuesta que hiciera esta semana el expresidente Hipólito Mejía. Mucha gente lo ha cogido por el lado del tema de la habilitación. Miren, yo le voy a quitar eso de la habilitación. Vamos a excluirlo de esa propuesta que hizo el expresidente Mejía. Pero vamos a centrarnos en los otros puntos, porque aquí se leyó al revés. Se leyó al revés lo que propuso el presidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía propuso que se bajara la edad de los aspirantes a cargos selectivos, a senadores, a diputados, a alcaldes, de 21 años, de 25 años a 21 años. Y yo creo que eso constituye un paso importante para permitir que nuevas generaciones, jóvenes inquietos en las universidades de nuestro país y que tienen esperanza de cambio en las calles, puedan aspirar a cargos de elección popular. Para mí, esa es una propuesta eminentemente positiva. Otro aspecto que propuso Hipólito Mejía, el presidente Mejía: eliminación del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, a nosotros nos quieren vender que la Constitución del año 2010 fue la panacea de este país y que fue una Constitución progresista y que ha sido lo mejor que ha parido la República Dominicana. No se llamen a engaños. Ahí lo que se hizo fue un traje a la medida jurídico para que el expresidente Fernández se blindara. Y hoy por eso nosotros tenemos una justicia politizada, porque metió todos sus cuadros políticos en las altas cortes. Y eso es lo que literalmente, y lo puedo decir en términos coloquiales, ha descojonado la justicia de nuestro país. Hipólito propuso eliminar eso, para que un presidente no tenga una mayoría, un quórum, una mayoría calificada para poder designar sus jueces. No, que se le haga más complicado
poder designar esos jueces. Pero otro aspecto importante que propuso también el Partido Reformista Social Cristiano, incrementar la matrícula de, en vez de 2/3 partes, las 3/4 partes, para que se pueda producir cualquier tipo de enmienda a la Constitución. Eso es lo que han denominado los famosos candados de la Constitución. Entonces, esas son medidas que van a contribuir a que nuestro país dé un salto cualitativo. Y por supuesto, nuestro país no solo dé un salto cualitativo en materia de justicia, sino en materia política, a través del cambio, a través de la renovación y a través de la sangre nueva. JM. El sol de los sábados, el sol de los sábados.